con Lupita Muchas Lizárraga, gracias, candidata del PRD a la Atahualpa. alcaldía. Un gusto saludarte. Y igualmente, muchas gracias por la invitación. Y escuchándolos, pues estamos completamente de acuerdo en toda esta situación sobre la corrupción que se está viviendo ahora en este proceso electoral. Y uno de los puntos es precisamente uno de los ejes que estoy mostrando en esta faceta, como bien dices, de candidata, es precisamente en, en cómo están las cuentas públicas del ayuntamiento. Lo que vemos es que no hay esta diferencia entre lo que gasta el ayuntamiento y lo que se gasta tampoco en la campaña de Norma Bustamante. Aquí tenemos, yo estoy presentando cada lunes un reportaje sobre las cuentas públicas, cómo manejan los contratos, sobre todo en seguridad pública, que ella dice, este gobierno ha dicho que se han destinado 4,000 millones de pesos para equipamiento policial. Y sin embargo vemos los contratos que además se mantienen en opacidad y hemos tenido que recurrir a la Plataforma Nacional de Transparencia para tener acceso a estos documentos. Y vemos, por ejemplo, unos sobreprecios increíbles, tremendos, que ese dinero, ¿a dónde se va? Se queda con el gobierno, se queda con Norma Bustamante, se quedan con los proveedores. Ese sobreprecio no tenemos claro en dónde aterriza. Y tenemos ahorita, por ejemplo, ella mencionó incluso cámaras de body cam, que le llaman cámaras corporales para los policías, que ella está comprando a 10,000 pesos cada unidad, compró 200, pero nosotros encontramos que esas cámaras cuestan, por ejemplo, 4,400 pesos en el Mercado Libre. El reportaje de hoy que estamos presentando a la ciudadanía mexicalense también es importante porque se maneja un monto de 106 millones que ha gastado el ayuntamiento de Mexicali en un contrato a un funcionario del ayuntamiento, exfuncionario de la Fiscalía del Estado, para un software de comunicación y monitoreo en la Dirección de Seguridad Ciudadana. Platico esto, lo converso por esto, porque con eso nos damos idea de cómo está la corrupción en las arcas públicas, cómo está la corrupción en el gobierno de, de Norma Bustamante. Y este software que compraron, por ejemplo, son para radios Matra, TPH 900, un radio de estos en Mercado Libre, si ustedes lo buscan por Google, por internet, van a encontrarlos en 4,500 pesos. El Ayuntamiento de Mexicali compró 1,000 unidades, 1,000 equipos, y pagamos los ciudadanos mexicalenses 106 millones de pesos. Para que vean la diferencia, cuando en realidad podrían haber costado 4,5 millones. De 4,5 millones. Lupita, Lupita, Sí. tú le pides a los mexicalenses que confíen en tu proyecto para la alcaldía de Mexicali. ¿Tú rendirías cuentas? Estás hablando de transparencia, de rendición de cuentas, de un trabajo de investigación, de documentación que vienes haciendo precisamente para contrastar que el actual gobierno de Morena derrocha, compra a un sobreprecio softwares, artículos para la policía, otros objetos necesarios para los servicios que brinda la ciudad. Tú le ofreces a los mexicalenses una rendición de cuentas permanente, de cuentas abiertas. ¿Qué más les ofreces a los mexicalenses? Y no sé qué quiera preguntar en unos segundos más, Toño, que nos acompaña en la mesa de análisis. Sí, gracias, Atahualpa. Yo le ofrecería transparencia a los mexicalenses, que sepa cada ciudadano en qué se gasta su dinero este gobierno. Una de las cuestiones es precisamente que es una responsabilidad del gobierno garantizar el derecho a la información pública. Entonces, aparte de la rendición de cuentas y de transparencia, nosotros tenemos que ser un gobierno responsable y un gobierno un gobierno responsable con el medio ambiente, con la seguridad, con el dinero de la ciudadanía, con los impuestos de los mexicalenses. No se trata nada más de palabras. Y una de las apuestas que hago
es que como periodista, más de 30 años de periodista, está mi trabajo ético, transparente, honesto, es público. Y con eso yo también puedo garantizar que seguir en una gestión pública con estas características, una gestión pública ética sobre todo. Además, eres catedrática, eres profesora universitaria. Sí, estuve dando incluso aquí en la en la Autónoma de Baja California, estuve en ciencias políticas y he estado trabajando también en la UNAM, llegué a dar clases en la UNAM en política pública, en algunas otras universidades y di algunas conferencias en la Ibero. He estado también recorriendo el camino de la academia, sí. Antonio, ¿Cómo distinguir, Guadalupe, cómo distinguir eh, esta línea que nos han enjaretado de repente de que tenemos gobiernos de izquierda o que tenemos candidatos de izquierda o políticos de izquierda, cuando en la realidad pues simplemente les dan nada más una barnizada? En materia de políticas públicas, ¿cómo podemos diferenciar los periodistas y los ciudadanos el combate, las políticas públicas para combatir la pobreza? ¿Cuál sería la diferencia entre una mujer que asegura que va con el corazón a la izquierda, ¿no? Y los otros que se dicen de izquierda o que se dicen ciudadanos, representantes de la sociedad y que están ahí, pero a mí lo que me interesa saber es cómo resolver, cómo plantear o cómo contraponer ópticas para resolver un problema real como es el de la pobreza. Claro, mira, perdón, un gobierno de izquierda desde el ayuntamiento sería un gobierno responsable con los derechos humanos, una política pública que respete la vulnerabilidad de la población, sobre todo en la periferia. Tenemos que ver esas situaciones. Por ejemplo, del trabajo que he hecho de campaña he recogido inquietudes de la misma población, incluso migrante, donde se quejan de las policías, la extorsión de los policías municipales, el maltrato de los policías municipales e incluso migrantes con violaciones de derechos humanos. Nosotros, como un gobierno de izquierda, tendría que atender esas violaciones de derechos humanos, tendría que respetarse, reconstruir el Estado de Derecho, pero también en el tema de la pobreza necesitamos regresar programas de alimentación, de nutrición a los mexicalenses porque hay niños con hambre. Entonces necesitamos crear todo este programa de nutrición a la población más vulnerable, a la más necesitada y hacer una redistribución de estos recursos. No se trata de generar más clasismo como lo ha hecho este gobierno, dividir la ciudad, darles más a los que más tienen y quitarles a los que no tienen. Nosotros lo que haríamos sería una redistribución. No se trata solo de recursos económicos, se trata también de respeto, de dignidad, de darles un espacio de vivienda digno, calles dignas, calles pavimentadas, para evitar que el polvo pueda estar enfermando a niños y familias y estar saturando los hospitales. Tenemos que regresar a los programas sociales, pero no los programas que nos están diciendo ellos, porque lo que ha hecho el gobierno de Morena es hablar de programas sociales, pero cuando da los contratos a proveedores, se queda con un gran monto en sobreprecio, cargándole ese costo a los ciudadanos. Nosotros tenemos que combatir la corrupción para llevar ese recurso a los más vulnerables. Y esa es una diferencia que haríamos con el gobierno actual. Derechos humanos, reconstrucción del Estado de Derecho, nutrición, alimentación, salud para la población más vulnerable. Lupita, Mexicali está muy grande, tiene cientos de miles de habitantes. No sé si tú seas consciente o eres consciente de que difícilmente se puede recorrer en 45 días de campaña todas las colonias, todas las calles. Faltarían horas, faltarían días de una campaña. ¿Qué le dirías a la gente que no tiene la oportunidad de conocerte?
¿Qué les dirías sobre Lupita Lizárraga, Cachanilla, madre, hermana, tía? ¿Qué les dirías para que crean en ti? Gracias. Mira, Atahualpa, tú acabas de hacer una mención muy importante. Lo que tú estás poniendo de relieve con esta pregunta es que hay una elección, o estamos viviendo una elección inequitativa, porque a nosotros se nos reduce mucho el tiempo electoral de la campaña, pero en el caso de Morena es una elección de Estado que trae recursos y desde el ayuntamiento se están moviendo esos recursos en favor de la candidata, ahora en su faceta Norma Bustamante. Entonces, eso es importante decirle también a los ciudadanos, a los mexicalenses, que piensen bien, que se enteren, que se informen a través de las redes sociales, que no nos cuestan, porque ustedes ya están en las redes sociales y está la información allí. Que su voto sea un voto responsable, porque vamos a estar los 3 años siguientes con la decisión, vamos a vivir esos 3 años con la decisión de los ciudadanos. Por eso necesitamos ser electores responsables también. Así como ofrecemos un gobierno, un proyecto de gobierno responsable, pedimos a la ciudadanía sea responsable a la hora de emitir su voto, porque son la vida de Mexicali los 3 años que vienen. Queremos más corrupción, como decía Claudia Sheinbaum, que siga la corrupción, que siga Norma, que siga la normalización de la corrupción, o queremos ese cambio. Mexicali lo merece, necesitamos una ciudad con vocación de servicio, con personas honestas, con personas dedicadas a administrar la ciudad como si fuera su casa. Necesitamos hacer ese cambio. Lupita, un gusto platicar contigo. Estamos comprometidos para una entrevista presencial, para que nos hables más sobre tu trayectoria y para que el tiempo no sea un inconveniente. Toño, ¿alguna pregunta que le desees formular a Lupita Lizárraga, candidata del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia municipal de Mexicali? No, hay un grave problema que hemos mantenido en los últimos, bueno, en este siglo, Lupita. Desde el 98 para acá, o sea, 2001 particularmente, vemos la escasa participación ciudadana en las urnas. Llegamos a tener el primer lugar de abstencionismo, creo que estamos ahora en segundo o estamos peleando el primero de nueva cuenta. Es decir, con un padrón, un listado nominal de 3 millones de electores, si sigue la tendencia, estaríamos hablando que estarían votando 1 millón y eso se vuelve cada día más problemática. ¿Cómo le hacemos para pasar de la democracia representativa a la democracia participativa? ¿Qué te has encontrado en las calles como para poder decir, este es el camino en el que podemos llegar para que los jóvenes, sobre todo, para que las mujeres vayan a las urnas, voten y elijan a sus candidatos, a sus gobernantes, perdón? Pues una de las apuestas que yo hago es precisamente informar a la población de cómo está este gobierno y que haga la comparación también, cómo está su vida hoy, sus bolsillos, su casa, su trabajo, cómo está la seguridad. Hay que recordar que Mexicali es una de las 14 ciudades del país con mayor percepción de inseguridad pública y eso lo vemos en las colonias de la periferia sobre todo. Entonces, cuando nos dicen que todo está bien, que siga Morena, hay que ver cómo está nuestra casa, cómo está nuestra colonia, cómo están nuestras calles, ¿sí? Llenas, plagadas de baches. Y esa es una forma también con la información, es un poder, la conciencia, la información, el ver hacia nosotros, podemos hacer ese cambio, invitar a la población, a la familia, a que emita su voto y que nos den un voto de confianza, además, que nos den el beneficio de la duda, porque el PRD no ha gobernado. Los 35 años, los 30 que ha tenido el PAN, hemos visto cómo ha evolucionado la ciudad, pero también cómo se ha desgastado. Hoy lo vemos con Morena. Entonces también tenemos esta mirada inmediata a nuestro pasado, pero también en nuestro presente.
y es lo que yo los invito a revisar cómo están las finanzas de cada familia, en qué se le ha fallado, y es allí donde podemos también hacer ese cambio. Hay una invitación en lo personal que yo espero tener en mis manos el ejemplar como para poder acariciarlo y decir, va por ahí. El libro más reciente de Guadalupe Lizárraga tiene que ver con el caso de Miroslava, periodista asesinada en Chihuahua. Y pues esperamos ya verlo, Guadalupe, y ver cuál es esta propuesta que haces periodística en forma de libro. Ya está en línea, mi libro se llama Reporte Miroslava, ya está en línea, lo pueden conseguir en Amazon, ya va a estar también en papel, y lo voy a presentar en la Ciudad de México el 2 de mayo, y estaré en la ciudad de Chihuahua también presentándolo, y sobre todo es una investigación que revela la corrupción en la investigación criminal liderada por Javier Corral, el gobernador en ese entonces gobernador del estado de Chihuahua. Ahora es de Morena, Lupita, ¿no? Ya, por muchísimas cierto. gracias. Sí, de Morena. Lupita, muchísimas gracias por hacer esta pausa en tu recorrido de promoción del voto. Nuevamente te reitero que estamos pendientes con la agenda para empatar tu agenda y la de nosotros para hacer una entrevista presidencial y que nos presumas ya presidencial tu libro, tu texto, el que habla Toño. Agradecerte nuevamente. ¿Dónde te localizan en redes sociales? Facebook, Twitter, Tenemos ahora X, en las redes Instagram, tenemos TikTok. con mi nombre Guadalupe Lizárraga, Presidencia Municipal de Mexicali. Muy bien, Lupita. Muchas gracias. Toño, un abrazo. Cuídense mucho, no se expongan tanto al calor, hidrátense mucho allá en la capital. Gracias, Les Atahualpa. agradezco a todos ustedes. Tienes muchos comentarios positivos. Mujeres están con Lupita Lizárraga, Nicole, Camila Contreras Luna, Nayara Reyes Díaz, Scarlett, Elsa Concepción, que hacen énfasis en que eres candidata ciudadana, no eres militante, fuiste invitada por el PRD. Así es, así es. Bueno, pues muchas gracias y saludos a todos. Muchas gracias.